Ok, jóvenes, estamos aquí nuevamente en el curso de electrónica industrial. Ya este sería nuestro último tema que vamos a cubrir en este curso. En este caso vamos a discutir el funcionamiento de lo que se conoce como el dispositivo UJT por sus iniciales, o en inglés el Unijunction Transistor, un transistor de una sola junta. Es bien importante recalcar, y quiero que escuchen bien esta parte inicial, el UJT, y por eso lo tengo al final del documento y por eso lo discuto al final, aunque está dentro de obviamente el mismo documento, pero como se lo puse en el título, le puse tiristores y entre paréntesis le puse diac, triac, put, y le puse aparte IUJT, no está dentro de este paréntesis. ¿Qué significa esto? Que el UJT no es, y repito, el UJT no es un tiristor. ¿Ve? Lo que pasa es que lo presento en este mismo documento porque el dispositivo tiene un funcionamiento parecido a lo que vimos con el PUT, que fue el último tiristor que discutimos, pero no lo clasificamos como tiristor. No se puede clasificar como tiristor. Por eso es bien importante. Es la primera oración que tienen aquí. No pertenece a la familia de los tiristores. ¿Por qué? Porque no tiene 4 capas semiconductoras. Y la definición de un tiristor es que tiene 4 capas semiconductoras. En este caso es como si fuera un diodo normal, es como si fuera un transistor normal, con una junta PN solo. ¿Ves? Tiene una parte P, tiene una parte N, pero no tiene, como hemos visto en los otros que vimos anteriormente, que eran, como vimos aquí, ¿ves? Capas así de 4 áreas. Aquí solamente tiene 2 áreas o 2 capas, una P y una N. Así que por eso el UJT no es un tiristor. Lo que pasa es que su funcionamiento es parecido a la de un tiristor, en este caso parecido a la de un PUT. ¿Ves? Por eso voy a hacer mucha referencia con el PUT, pero no es un tiristor. Así que quede bien claro eso. Tiene 3 terminales. Un terminal que se le conoce como emisor, como si fuera un transistor bipolar, y tiene 2 terminales que son bases, pero en este caso no tiene un colector, es como si fueran los terminales de un transistor bipolar, pero solamente es emisor, ¿ves? Y entonces debe de tener la base aquí en el medio, al revés, este que tiene aquí el emisor, y los dos extremos entonces son bases, tiene una base 1 y una base 2. Un poquito raro el dispositivo, pero así que está diseñado y configurado. El equivalente interno es como si fuera una junta PN que se representa por un diodo normal y 2 resistores que se conocen como R'B2 y R'B1 que salen de este punto central donde estaría conectado como si fuera ese diodo, y de ahí es que se genera la base 2 y la base 1, y de aquí es que se genera el emisor. El símbolo también es un poquito extraño porque es parecido al de un JFET. Si lo vamos a comparar con otros símbolos que hemos visto, es parecido a un transistor JFET que se estudia en electrónica intermedia, la parte de los FET. ¿Ves? Pero tiene aquí esta entrada, tiene como una curvatura, como una flecha curviada, ¿ves? Entrando. ¿Sí? El FET es una flecha directa, ¿ves? Sin curvatura, pero también una flechita entrando, ¿ves? Así que también es un símbolo que se tiende a confundir entre un UJT y un FET. La diferencia es esta curviada de la flecha, y obviamente los terminales son distintos. Un FET obviamente lo que tiene es un gate, un drain, un source. Aquí es un emisor y 2 bases, base 1 y base 2. Lo que pasa es que hago referencias con cosas anteriores que han visto, así que es parecido en términos del símbolo a un JFET, pero la diferencia es esta flecha, este terminal de flecha en la entrada que es curviada. Así que de esa manera pues se diferencia con un JFET. Okay. En términos de operación, como dije, el UJT es parecido en términos de funcionamiento al tiristor conocido como PUT, aunque el UJT, repito, no es un tiristor porque no tiene 4 capas semiconductoras, pero sí su operación es parecida, porque lo primero es que también depende de un voltaje que se genere, ¿ves?
a través de sus terminales, conocido como el voltaje VR'(V1), que se puede calcular utilizando nuevamente una fórmula de divisor de voltaje parecido a lo que ocurría con el PUT. Pasa que en el PUT eran dos resistores que estaban externos, R2 y R3. Estas dos resistencias usted no las ve en un circuito, estas dos resistencias son internas, son dos efectos resistivos. ¿Cómo yo conozco estas dos resistencias? Pues obviamente en un caso teórico uno se las da, pero en un caso real uno tiene que buscarlas en el datasheet de este UJT. El UJT, el fabricante me dice, pues él tiene una R', V2 y V1 de tantos valores. O normalmente la división de R'(V1) entre la suma de R'(V1) más R'(V2) es igual a su standoff ratio. También tienen un parámetro conocido como standoff ratio, como pasa con el PUT. Por eso son parecidos en términos de funcionamiento. Puede ser que el fabricante me dé los resistores para yo calcular el standoff ratio, o ya el fabricante me dé el standoff ratio. El standoff ratio de este UJT es de tanto. Recuerde que el standoff ratio, igual que el PUT, es un valor, no tiene unidades. Para polarizarlo, pues simplemente se le conecta una fuente de voltaje, positivo con respecto a V2, negativo con respecto a V1, y de esa manera yo puedo generar una polarización al transistor, en este caso al UJT. La curva de característica, como ven, es prácticamente la misma que tiene un PUT. Por eso es que parece como si fuera un tiristor, pero no lo es. Pero en funcionamiento es bien parecido a un PUT. Es la misma curva característica que aplicamos para un PUT. Una región de corte, va aumentando el voltaje mientras va aumentando su corriente, llega a un punto pico, que es cuando ahora el UJT se va a activar, lo mismo que pasaba con el PUT, conocido como también voltaje punto pico o Peak Point Voltage, el VP. Luego entra una región inversa, de resistencia inversa, mientras el voltaje va bajando, la corriente va aumentando, llega a un punto mínimo de voltaje conocido como el voltaje de valle o el Valley Point, donde en el punto pico de voltaje hay un punto IP de corriente y en el punto de valle de voltaje hay una corriente valle de voltaje, y luego de ahí el voltaje y la corriente vuelven a aumentar y entonces entra en el área de saturación. Así que son las mismas tres regiones, la misma curva característica del UJT, es la misma prácticamente curva característica del PUT. Por eso con el UJT podemos hacer lo mismo que hicimos con el PUT, un oscilador de relajación. Nuevamente, la carga y la descarga de un condensador, utilizando un condensador y utilizando un UJT. Y nuevamente voy a generar la carga y la descarga. La diferencia es que si vimos anteriormente en la clase pasada, y me voy a ir un poquito atrás al documento, cuando vimos el oscilador de relajación con PUT, el voltaje, la carga y la descarga del condensador usando un PUT iba de 0 voltios hasta el Peak Point Voltage y bajaba a 0 otra vez y subía Peak Point Voltage. Ahora la carga y la descarga utilizando un UJT va desde el voltaje de valle, no va desde 0, sino que empieza en cierto valor de voltaje. Desde ahí entonces en que empieza a cargarse el condensador, llega al Peak Point Voltage y baja, pero no baja a 0, baja al voltaje valle y vuelve y sube al Peak Point Voltage y baja el voltaje valle y se queda entre el Peak Point Voltage y el voltaje valle, o el Peak Point Voltage y el Valley Voltage. No llega a 0. Esa es la diferencia primordial en términos de la señal. La fórmula para calcular el periodo de la señal es prácticamente similar a la que usamos para el cálculo del periodo con la señal con el PUT. R1 por RC, la resistencia junto con el condensador que se está usando, por el logaritmo natural de 1 entre 1 menos eta. Es la misma fórmula. Obviamente lo que cambia es la forma de calcular eta. En este caso eta la calculamos pues con la resistencia interna que tiene el transistor, que en el caso teórico pues me la dan. Allá se usaba R2 y R3, acá se usa R'(V1) y R'(V2). Pero todo lo demás es lo mismo. Nuevamente el Peak Point Voltage se calcula con eta,
que es ese intrinsic ratio por el voltaje VBP más el VPN, que nuevamente sería 0.7. Es prácticamente toda la teoría, es prácticamente lo mismo que el PUT. Lo único que el UJT, al no configurarse con 4 capas semiconductoras, no lo puedo clasificar como un tiristor. Si nos vamos entonces al ejemplo del UJT, sería el ejemplo 3. Aquí me dan los parámetros del UJT. Normalmente estos parámetros, como dije, se pueden conseguir en una hoja de datos. R'B1 6 kiloohmios, R'B2 igual a 6 kiloohmios. Muchas veces son iguales, no necesariamente tienen que ser iguales. En este caso tienen el mismo valor. Tengo el voltaje de valle, porque lo voy a necesitar para hacer un cálculo adicional. Tengo su corriente de valle y tengo la IP, la corriente en el punto pico. Tengo las dos corrientes y tengo el voltaje valle. El pinch point voltage no lo tengo, pero lo voy a poder calcular a través del problema. Aquí tengo entonces el circuito de oscilador de relajación utilizando un UJT. Primero voy a calcular el standard ratio del UJT. En este caso sería R'B1 entre R'B1 más R'B2. Esto lo voy a usar con estos dos valores, 6000 y 6000. 6000 más 6000 más 6000, eso me daría 6000 entre 12000.5 o 500 mili. El peak point voltage, como dije, no me lo dio el problema, pero lo puedo calcular porque es simplemente ese eta que calculamos, el standard ratio, por VBB, en este caso VBB es 20 voltios, y eso le sumo 0.7, parecido al cálculo que hacemos con el PUT. Así sería 0.5 por 20, me daría 10 más 0.7, 10.7 voltios. La gráfica, como explicamos, va a ser la gráfica de la carga y la descarga del condensador, pero no va a empezar acá abajo en 0 voltios. Va a empezar en el voltaje valle. Y como dice el problema, el voltaje valle es igual a 1 voltio. En este caso va a ser de 1 voltio a 10.7. 10.7 nuevamente es el pinch point voltage. Así que la diferencia es que en el caso del PUT iba a empezar de 0 al pinch point voltage, ahora va a empezar del voltaje valle, que en este caso es 1, al pinch point voltage. Baja 1, no baja 0, sube a 10.7 y sigue entre 10.7 y 1, no baja 0. Esa es la diferencia. Así que la señal se queda acá arriba y no llega a 0. El periodo de esa señal es la fórmula que vimos también para el PUT, R1 por C, en este caso sería 39 kiloohmios por 0.1 micro. 39 por 10 a la 3 por 0.1 micro, que sería 0.0039. Yo lo puse aquí en forma normal. En formato de ingeniería usted tendría 3.9 mili, entiendo yo. O, sí, 3, 4, sí, 3.9 mili o 0.0039. Aquí tendríamos 1 entre 1 menos 0.5. 0.5 es eta, que lo calculamos acá arriba, o 500 mili. 1 menos 0.5 es 0.5 y 1 entre 0.5 es 2. Así que sería el logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 2 es 0.693 o 693 mili. A multiplicarse por los 3.9 mili o los 0.0039, el resultado final me daría aproximadamente 2.7 milisegundos. Y eso significa que esta señal se tarda 2.7 milisegundos en lo que llega arriba y en lo que baja. Después 2.7 milisegundos en lo que se carga el condensador y en lo que se vacía. En lo que se carga y en lo que se vacía. El funcionamiento es lo mismo. La carga y la descarga ocurre mientras funciona el condensador, se empieza a llenar. Cuando llega el pinch point voltage, en este caso el UJT se activa. El condensador se vacía, pero no se vacía por completo. Se queda hasta el valley point. Y vuelve otra vez, se llena de voltaje y vuelve y baja. Mientras se está llenando el UJT, está apagado, se activa, se vacía el condensador y vuelve, se apaga el UJT y se llena el condensador, se apaga el UJT y se vacía entonces se prende el UJT y se vacía el condensador. El mismo funcionamiento como si fuera un PUT. En términos teóricos funciona igual. La frecuencia pues sería el inverso de los 2.7 mili. 1 sobre 2.7 milisegundos pues me da 370.37 Hz, que sería la frecuencia de esa señal.
Estos dos últimos cálculos que tenemos aquí serían este valor de R1. Esto nuevamente es una pregunta de diseño, ¿ves? Y entonces dice cuál sería el posible rango de valores para la resistencia R1. Con esta resistencia R1 yo puedo jugar para hacer funcionar también la carga y la descarga del condensador, pero tengo que tener cuidado de no tener un valor ni muy bajito ni muy alto. Para yo poder asegurarme en un caso de diseño que esta resistencia sea adecuada, yo tengo que tener el valor de valle y el valor del peak point voltage, tanto de voltaje como de corriente. Los de valle los tenemos aquí, 1 voltio y 10 miliamperes. El de peak point tengo la corriente de 20 micro y obviamente el voltaje que lo habíamos calculado aquí, que era 10.7. Si vamos acá, la resistencia mínima tiene esta fórmula que sería el voltaje de la fuente, VBB, menos el voltaje valle entre la corriente valle. 20 menos 1 voltio, que era el voltaje valle, entre los 10 mili de la corriente valle. Eso me da 1.9 kilo ohmios. Ese sería el valor más pequeño que yo podría usar en R1 para que el circuito me siga funcionando correctamente. La resistencia más alta que yo puedo tener en R1 sería el voltaje de la fuente VBB, en este caso estamos usando 20 voltios, menos el VP, que sería el peak point voltage, que fue el que calculamos, 10.7, entre la corriente del peak point, que es 20 microamperes, 20 por 10 a la menos 6, y eso me daría 465 kilo ohmios. Quiere decir que desde 1.9 kilos hasta 465 kilo ohmios, cualquiera de esos valores yo lo puedo usar en R1 y el circuito no se me va a afectar. Por eso en este caso usamos 39 kilo ohmios, está dentro de este range. Es un range bastante grande. Ahora, si yo uso un valor menos de 1.5 kilos o más de 465 kilo ohmios para esa R1, pues ya esta señal no se va a poder generar y el diseño del circuito no va a poder funcionar. Así que de esa manera es que funciona el oscilador de relajación utilizando un dispositivo, un UJT, que como mencionamos no se clasifica como un tiristor, pero en funcionamiento sí es parecido al tiristor conocido como PUT.